ese número de 30% cada 6 meses, considerando que no podemos extraer el 20% cada 6 meses y extraer, hablándolo a rajatabla, significa adopción o eutanasia, no hay de otro. Hola nuevamente. Hola chicos. Esa es la segunda parte del capítulo de cosas que no tienen mucho sentido desde el punto de vista de la ciencia veterinaria. Y aquí estamos para seguir con los temas que tocan fibras sensibles de algunas personas. Pero bueno, como nosotros somos así. Somos lo que somos. Venimos con esta segunda entrega que estamos seguros que les va a gustar. Y bueno, empezamos. Listo. Mira, yo nunca he participado en una campaña de esterilización y es una decisión consciente. Como cirujano yo considero que ese tipo de prácticas no tiene un trasfondo ni justificación por muchos motivos. Hay que contar un poquito la historia de todo ese tema porque aquí en Panamá esa corriente, digámoslo así, probablemente tiene unos 25 o 30 años. O sea, estamos hablando de finales 90, principios de los años 0, que ha empezado como que tomar la forma y el contenido. Y en los últimos años lo que yo estoy viendo, lo que ha empezado como una iniciativa, digamos, de algunas fundaciones que se dedican específicamente a eso, y algunos médicos también, que en sus clínicas o han hecho una fundación, movido por las buenas intenciones. Pero no me acuerdo quién lo dijo, pero a mí me encanta esa frase. Y literal dice: con las buenas intenciones está pavimentado el camino hacia el infierno. ¿Okay? Entonces, el tema de las esterilizaciones, de programa de esterilización masiva, empezó hace muchísimos años. Empezó, si bien recuerdo, en el año 66 en India. Sí, todos sabemos lo que es India, ¿no? Nunca, algunos no hemos ido, pero todo el mundo tiene idea de cómo es el tema de sanidad en India. Y en el año 66 empezaron en varias ciudades de la India programas de esterilización masiva que originalmente no eran programas de esterilización. El gran problema de India en aquellos tiempos y ahora también no era tanto la cantidad de animales, digamos, en condición de calle, aunque ese es un problema de siempre, pero ellos filosóficamente lo ven de otra forma, porque el paria, el famoso paria de India, es básicamente un perro callejero en segunda, tercera, cuarta, quinta generación. O sea, en India y otros muchos lugares en el mundo existen perros salvajes prácticamente, son perros, o sea, canis lupus familiaris, pero ese perro nunca en su vida ha tenido contacto con un humano a ese nivel. ¿Okay? Entonces, en aquellos tiempos, los programas empezaron como vacunaciones masivas contra la rabia. Claro. ¿Sí? Porque hay un gran problema de salud pública, que es la rabia urbana, que proliferaba, entre otras cosas, gracias a la cantidad de perros callejeros que había en esos lugares. Y originalmente esos programas empezaron como programas no de esterilización, sino de vacunación masiva. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Capturaban los perros, los vacunaban y los volvían a soltar porque físicamente no tenían dónde manejar la cantidad de perros. Entonces, la única opción que les quedaba es devolverlo a la calle, pero ya vacunados con la rabia. Y el sustento científico para aquellos tiempos era que una sola vacuna en un perro que puede tener un efecto durante 2-3 años era comparable a la esperanza de la vida de un perro callejero, que en India en aquellos tiempos la esperanza de la vida de un paria era de 2 años. Okay. ¿Ya? Entonces pasaron cosas y a alguien se le ocurrió: vamos a tratar de esterilizar los perros para ver en qué resulta esto. Entonces, y ahí es donde empezó que a algunos, ojo, no a todos, principalmente a los machos, debido a
la facilidad con la que eso se podía hacer, empezaron a castrar a los machos junto con la vacuna. La vacuna. Entonces, y son programas que se han llevado a cabo durante decenios. Durante decenios, o sea, de 66 acá, son exactamente 60 años. Entonces, ese tema ha sido observado, ha sido directamente auspiciado por algunas fundaciones de protecciones de animales europeos en India, hasta llegar a un punto donde dijeron, ven acá, vamos a implementar los programas de control de población humanitario. ¿Sí? ¿Por qué pongo entre comillas? Porque en mi concepto, empezando por ahí, esterilizar a un perro y devolverlo a la calle no es lo más humano, francamente, porque tú esterilizas a un perro. ¿Qué sucede con un perro esterilizado? El perro esterilizado sigue comiendo, se tiene que alimentar, sigue peleando su estatus jerárquico en una manada, ¿sí? Entonces sigue estando expuesto a accidentes de tráfico, a otros perros, en peleas de perros, a humanos malintencionados que maltratan a los perros directamente. Nada de eso la esterilización lo resuelve. Tú simplemente le quitaste sus testículos, le quitaste sus ovarios y lo devolviste donde él estaba. Y sigue expuesto exactamente a lo mismo. También nosotros los humanos estamos expuestos exactamente a lo mismo. ¿A qué estamos expuestos? La transmisión de enfermedades zoonóticas, la rabia, como principal, pero no la única. Estamos hablando de perros que en el entorno urbano, ante la ausencia de una competitividad alimentaria, se convierten en un super carnívoro. ¿Qué significa super carnívoro? Que está encima de la pirámide alimentaria. Es el que come todo. Entonces, y no lo digo yo, hay estudios al respecto. Hay estudios que dicen que una cierta cantidad de perros y gatos callejeros es capaz de arrastrar con la cadena ecológica de toda una ciudad. ¿Por qué? Los perros tienen que comer. Y comen. ¿Y qué es lo que comen? Lo que consiguen. ¿Qué es lo que consiguen? Puede conseguir basura, puede robar, no sé, robar alimentos en una tienda, lo que sea, pero también pueden cazar un pajarito, una lagartija, lo que tú quieras, lo que logren agarrar. Claro. ¿Sí? Entonces, incluso el hecho de que se reincorporan siendo esterilizados en este entorno ecológico que es el ecosistema de la ciudad. Hay un estudio de la Universidad de Rockefeller, creo que es de 1999, que ha demostrado que las hembras caninas esterilizadas, duplican su agresividad en entorno callejero. Duplican porque las perras esterilizadas en ese estudio tenían el doble de participación de accidentes donde muerden a personas o muerden a otros perros. ¿Okay? Y la sustentación que le dan es que, claro, tú sacas el principal productor de los estrógenos y de progesterona en un organismo femenino. ¿Qué significa eso? Aumenta la agresividad porque esas hormonas, entre otras cosas, bajan en torno agresivo, el comportamiento agresivo. Entonces, y nuevamente, no lo digo yo, lo dice la Universidad de Rockefeller hace 27 años. Entonces, significa que estamos liberando a un perro que, además de todo, que sigue necesitando comer, que sigue necesitando competir por jerarquía, es más agresivo. Entonces, no basta con esto. Durante los últimos 20 años han salido estudios, muchos estudios en diferentes partes del mundo, donde evalúan la eficacia de esos programas, y hasta ahora yo no he visto ni un solo estudio que ha demostrado un resultado favorable de esos programas. ¿Por qué? La respuesta está, como siempre, en la fisiología. Todo nuestro trabajo es fisiología. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes una población de perros o gatos callejeros y tú empiezas a esterilizarlo, los estudios dicen que, por ejemplo, en caso de los gatos, para poder efectivamente manejar la población
de los gatos callejeros en un área delimitado, tú tienes que o cada 6 meses operar 30% de la población o sacar de esa población el 20% de los animales durante el mismo periodo, los 6 meses. ¿Ok? Entonces, aquí en Panamá tenemos un ejemplo claro, que son los benditos gatos de la Universidad de Panamá. Sí, que ha habido una polémica cuando el actual rector entró en su cargo, se desató un tema porque querían hacer no sé qué, no sé dónde. Entonces, pero la realidad es que la población de los gatos en la Universidad de Panamá año tras año aumenta. Sí, y nosotros tenemos una facultad de medicina veterinaria que se encarga de operar a esos gatos, tenemos fundaciones que operan a esos gatos y la cantidad no disminuye. ¿Por qué no disminuye? Porque simplemente no se cumple ese número de 30% cada 6 meses, considerando que no podemos extraer el 20% cada 6 meses, y extraer, hablando a rajatabla, significa adopción o eutanasia, no hay de otro. O lo adoptas o lo eutanasias. Entonces, fuera de esto, no basta con solamente esterilizar ese 30% de la población cada 6 meses. O sea, 30% cada 6 meses significa 60 al año. Si tú tienes 100 gatos en esa población, todos los años tú tienes que esterilizar 60. Pero eso funciona solamente si se mantienen los 100 gatos. Ahí la población se reduce. ¿Y qué sucede? En la realidad es que si tú tienes originalmente este año en la Universidad de Panamá 100 gatos, el año siguiente tienes 120. ¿Por qué? Porque además de que los gatos migran, es decir, viene un gato que vivía antes, no sé, allá alrededor de la Universidad de Panamá, y este año decidió cruzar esa cerca y ahora está viviendo en la universidad porque ahí hay fuente de alimentación, porque está en un entorno tal vez más seguro, etcétera, etcétera. Entonces, no basta con esto, las personas pueden directamente abandonar los gatos en la Universidad de Panamá. Y eso sucede. ¿Y por qué sucede eso? Porque las personas que abandonan a ese gato en la Universidad de Panamá, su pensamiento es, allá los cuidan. Entonces, para él es un acto de amor dejar ese gato en la Universidad de Panamá sabiendo que allá lo van a esterilizar, le van a dar la comida y nadie le va a hacer nada. Entonces, ¿y el resultado de esto cuál es? Es que la población va en aumento, y por más programas que tú hagas de esterilización en ese entorno relativamente cerrado, como lo es por ejemplo la Universidad de Panamá, si no cortas la afluencia de los gatos nuevos, ningún programa te va a funcionar. Y es físicamente imposible cortar la entrada de los gatos de la Universidad de Panamá, no solamente porque, digamos, no sé, la Fundación de Protección de Animales te van a saltar si tú dices que no dejo ningún gato que entre aquí o lo que sea, sino que hay gatos que no te van a preguntar si tú quieres que ellos entren allá o no, porque vienen solos, atraídos por la alimentación, por la seguridad, etc. Entonces, hasta ahora no existe ni un solo país que pueda decir que solamente con el programa de esterilización masiva de mascotas, de perros, gatos en condición callejera, haya surtido el resultado esperado. De lo contrario, hay varios programas de eso que han fracasado, y entre los que están en mi mente, los más dramáticos son, por ejemplo, en Rusia. En Rusia pasan dos cosas. En Rusia, uno, la rabia, la enfermedad de la rabia, es endémica. Siempre hay casos que no dependen de vacunación, no dependen de si es la ciudad, si es campo, etc. Simplemente está ahí. Entonces, en Rusia, los programas de esterilización masiva empezaron en varias ciudades, más o menos a finales de los años 90, y para el 2017 Rusia prohibió por ley los programas de esterilización masiva. ¿Por qué? Porque es un gasto de recursos públicos que no surte resultado. Y es una ley. Y durante todo ese tiempo ha pasado varios problemas porque, claro, están las fundaciones de protección animal, que no voy a entrar en polémica si son necesarias, si hacen algo, porque eso sale del alcance de mi conocimiento. Pero la realidad es que los programas estatales que
que han empezado con la esterilización masiva, que recibían fondos de Estado y que han sido auspiciados por los protectores de los animales, y los protectores animales han sido los más fervientes protectores de esos programas, ninguno ha surtido el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado se evalúa no solamente por el control de población, sino la proliferación de las enfermedades zoonóticas. ¿Sí? La rabia, la leptospirosis, la toxoplasmosis, etcétera, etcétera. Entonces, han pasado en Rusia casos donde en las ciudades donde no estaba establecido por ley la esterilización obligatoria, esterilización y liberación estamos hablando, sino que tenían programas de eliminación de la población, es decir, eutanasia humanitaria. Entonces, los protectores de animales atacaban a los funcionarios del gobierno que se encargaban de hacer ese trabajo y les quitaban a los animales ya capturados para liberarlos. Y han pasado en mi memoria al menos 3 o 4 casos donde atrapaban animal, los del gobierno atrapaban al animal, venían los de la asociación humanitaria, peleaban y daban y soltaban al animal, y el animal en proceso mordía a 3 o 4 de los mismos rescatistas y resultaba el perro tenía rabia. Y ya ahora ya no es un problema de trato humanitario a los animales, ahora es un problema de salud pública. Aquí en Panamá nosotros no tenemos rabia urbana, pero sí tenemos rabia selvática, que es la misma enfermedad, y la única diferencia es que uno está en el entorno urbano, donde los mayores transmisores son ni siquiera los perros, los gatos, y está la rabia selvática, que transmiten principalmente los murciélagos aquí en Panamá. Entonces, pero es el mismo virus. ¿Cuánto tiempo va a tardar que ese virus selvático se vaya a convertir en un virus urbano? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque el gobierno está haciendo un gran trabajo eliminando la rabia selvática, pero luego no hacemos técnicamente nada con la población de los que son los principales vectores de la rabia urbana. Que yo creo que ahí también va otro tema de la tenencia responsable de mascotas, pero creo que eso hay un tema... Hay muchos temas ahí. Largo y complicado, ¿no? O sea, abordarlo de muchas maneras. Hay muchos temas ahí. El tema principal es que la falacia que a ti te venden, y vamos a decirlo como mercadotecnia, nuevamente, no tengo nada en contra de los mercadólogos, pero yo creo que las cosas se tienen que hablar como son sin ponerle azúcar encima. El gran problema es que cuando a ti te venden esos programas, te dicen, es que en Holanda no existen perros callejeros, pero lo que te omiten, que no solamente gracias a la esterilización, que es una parte de la solución, y es una parte que no es ni siquiera la parte principal. ¿Cuál es la parte principal en los países desarrollados donde controlan efectivamente la población de animales callejeros? La parte principal es tenencia responsable. ¿Y cómo se logra la tenencia responsable en un país de primer mundo? Uno, cobrándote una licencia para tener un perro. En Holanda tú no puedes tener un perro sin tener un permiso del gobierno para tenerlo. Y de acuerdo a la raza que tú vayas a tener, de acuerdo al tamaño, o si se considera la raza peligrosa, tú pagas X o Y monto anualmente que te cobra el gobierno en concepto de la licencia de tener una mascota. Y si tú quieres tener 2 perros, tú tienes que pagar 2 licencias. Y si tú quieres tener 5 perros, tú pagas 5 licencias. Y así es en muchos países. No basta con eso. Es obligatorio registrar a tu animal e identificarlo por medio de un microchip, por ejemplo, o un tatuaje que ya está cayendo en desuso. Entonces, no basta con eso. El gobierno tiene el control de todos los animales que tienen licencia porque tienen formas de identificarlo. Claro. Caso Israel, por ejemplo. En Israel hay un ejemplo del programa fracasado de control de población solamente por esterilización masiva y devolución. En la ciudad de Haifa, si no me equivoco, tuvieron que cerrar el programa porque los perros se reprodujeron a un grado incontrolable, y ahorita, o sea, hasta hace unos años nadie sabía qué hacer con eso porque por ley no podían hacer otra cosa que esterilizar, pero la esterilización no funcionaba, la cantidad de perros fue como que aumentando descontroladamente, pero no podían hacer nada. No sé si ahorita mismo ya ha habido algún cambio en eso.
Pero en Israel, en general, si tu perro está paseando sin correa, por ejemplo, y pasa, Dios no quiera, un policía y ve a ese perro suelto, a ti te ponen una multa. ¿Y cómo saben que eres tú? Porque tienen un microchip, te lo escanean, porque capturan al perro, escanean, ven en la base de datos, es que ese perro es de tal, y traba tu multón. Nadie te lo habla. Y aquí en Panamá, hace unos años, yo recuerdo, había como una iniciativa de la alcaldía que se puso a la evaluación con la opinión pública, que fracasó rotundamente en esa misma etapa porque nadie quiso pagar impuestos de perro ni poner microchip obligatorio. Entonces, pero sin eso no funciona. ¿Por qué? Porque en caso de Panamá, por ejemplo, la mayoría de los perros callejeros no son callejeros propiamente. Son perros de casa con acceso a calle. Entonces, ahí donde entra el tema de las esterilizaciones masivas en Panamá, que lamentablemente en los últimos años considero que se ha convertido en un tema más político que médico. Porque si tú te das cuenta, todas las campañas de esterilización masiva de una u otra forma, detrás tienen a un diputado, detrás tienen a un corregidor, detrás tienen a un representante, y estos programas, la mayoría de las veces, funcionan más o menos como en la campaña política cuando van por ahí repartiendo bolsas de arroz. ¿Sí? Y todo el mundo critica las bolsas de arroz y ay, no vendas tu voto por bolsa de arroz. Vende tu voto porque te esterilizaron a tu perro. Es lo mismo. Entonces, claramente no puedes dejar este tipo de cosas en manos o como una decisión política. Porque lamentablemente, si un político te dice eso te va a resolver tu problema, todavía no he visto realmente que algún problema se haya resuelto solamente porque el político te lo dijo que te lo iba a resolver. Aquí en Panamá no lo he visto. Si hay algún ejemplo, me corrigen, pero definitivamente la esterilización masiva que se dan en Panamá hace 26 años, al menos, no es uno de estos. Entonces, por eso digo, no es que sea malo. Simplemente le falta la evaluación real de esos programas, despegado del tema emocional, que hay pobres los perritos, no sé qué, despegado de los temas políticos y basados realmente en una evaluación científica objetiva. Y aquí, hasta donde yo sé, nadie nunca ha publicado una estadística de cuántos perros esterilizamos y cuántos perros quedan. ¿Sí? Ni siquiera tienen estadística de las complicaciones que ocurren durante esa cirugía. No hablemos de eso. Bueno, sí hablemos. Sí hablemos de eso porque es necesario hablarlo. ¿Qué sucede? Sencillo. Tú estás operando fuera de quirófano, porque una esterilización, campañas de esterilización no es que te lo llevan a una sala de cirugía. Te lo operan en un gimnasio de una escuela, en el patio de una alcaldía, en la casa de algún activista o donde sea. Que en mejor de los casos tú vas a ver a tu animal que le ponen su anestesia que tampoco va de acuerdo a la condición del paciente, sino que te la van aplicando porque ese es el protocolo. Entonces, que el que aplica esa anestesia tiene una tabla donde dice que el perro pesa tanto, entonces en esa jeringa que se mezclaron estos medicamentos yo tengo que ponerle tanto. Eso no es una anestesia controlada, lamentablemente. Tampoco es el ambiente controlado, porque en el mejor de los casos tú tienes una mesa plegable y está el cirujano que nuevamente tiene sus guantes, que a veces son guantes estériles, a veces no. A veces no tiene mascarilla, a veces sí, no tiene gorro casi nunca, a veces sí, no tiene bata quirúrgica estéril nunca, es decir, técnicamente tú estás haciendo una cirugía abdominal sin medidas de seguridad mínimas para esto. Entonces, y yo he conversado con algunos colegas que participan en esas actividades y hay un colega que me ha dicho, nosotros tenemos tasa de complicaciones 0. O sea, más allá de que tasa de complicaciones 0 en cirugía humano-veterinaria no existe en ningún nivel, ni siquiera en el quirófano de primer mundo tú vas a tener complicaciones 0. Pero además de eso, ¿cómo tú llevas esa estadística? Supongamos que a ti te llegaron ese día 200 animales para esterilización y los esterilizaste todos. Y pongamos que de esos 200, 100 viven en condición de calle o vienen de algún sitio de acceso difícil. ¿Cómo tú vas a llevar esa estadística? O a veces, como sucede, va a la fundación, hoy vamos a Macondo, ¿sí? Allá metido en la selva.
vamos allá hoy, mañana, esterilizamos todo lo que nos llegue y nos vamos de ahí. En Macondo no tienen ni siquiera señal de celular. ¿A ti cómo te van a reportar que ese perro se te complicó, se te murió desangrado después de esa cirugía? No lo vas a saber. Sí, no, y también es que muchas veces la gente no termina llevándolo donde ellos, Claro. a veces ni siquiera tienen acceso a ellos, entonces tienen termina acceso. llegando a nuestras clínicas. Sí, llega a una clínica donde sí, le van a resolver su problema, tal vez todo queda bien porque intervino un médico veterinario especialista, pero eso no todo es así. ¿Sí? No siempre es así. Entonces, no puedes hablarme de estadística cero si no llevas la estadística propiamente. Entonces, y yo la verdad es que en lo que he buscado, yo no he encontrado una estadística real. No vamos a decir porque la estadística la mayoría de las veces se limita a operamos tantos perros en esa localidad. No sabemos cuántos perros hay ahí y cuántos de esos perros tienen acceso a la calle y cuáles viven en la calle. No sabemos después de esa cirugía o después de esa campaña cuántos tuvieron complicaciones y qué tipo de complicaciones. Complicaciones pueden ser diferentes. Sí, ahí realmente creo que para eso ya tendríamos que conversar un poquito más extendido. De repente incluso podríamos conversar con alguien que esté metido en ese tema Totalmente. y lo hablamos. Pero definitivamente yo creo que es algo que, de ese tipo de cosas que tenemos un punto de vista un poco diferente, pero con una base científica. ¿Okay? Porque yo creo que una de las cosas más importantes no es nada más decir mi opinión, sino sustentarla de una manera. Es. Y que, ojo, si muchas de las cosas que nosotros decimos, ustedes tienen un sustento científico para refutarlo, yo no tengo ningún problema. Yo, es más, espero escucharlo, espero verlo, espero leerlo, porque definitivamente yo estoy clara de que nosotros no tenemos una verdad absoluta. Pero nuestra verdad la hemos dirigido y siempre hemos intentado y vamos a seguir intentando que sea dirigido en una base científica. Y por el bien de las mascotas. De nuestros pacientes y de los tutores de esas mascotas. Así es. Yo creo que eso es lo más importante. Y yo coincido contigo. La verdad es que lo que hace falta aquí es evaluarlo con base científica y evaluarlo de una forma fría, dejando las emociones a un lado. Entonces, no tengo ningún problema de discutirlo y yo creo que es un tema que realmente seriamente requiere de una discusión pública, porque ya ha habido suficiente tiempo para recoger la data necesaria para evaluar la eficiencia y la eficacia de esos programas. Y además de eso, digamos que si dejamos esto solamente como un tema de política y de mercadotecnia, pues nunca vamos a cambiar. La cantidad de mascotas en condición de calle va a seguir siendo igual. Y al fin y al cabo, al que hace su vida haciendo esterilizaciones masivas, está feliz si esos perros nunca se acaban. Claro. Porque nunca se va a quedar sin trabajo. Exacto. Entonces, yo coincido. Hay que evaluarlo, hay que ser objetivo, hay que pensar con cabeza fría, porque al final es el bienestar de unos seres vivos, tanto de 4 patas como de 2 patas también. Así es. Entonces, por lo tanto, ojalá nos escuchen. Ojalá y eso llegue a un puerto. Entonces, nos avisan. Aquí estamos. Así que bueno. A ver, todo eso que dices es cierto, pero ¿qué propones? O sea, porque ya tenemos en base que todo está mal. Ajá, que hay muchas cosas mal. Pero obviamente aquí la intención no es decir está mal, sino buscar soluciones o encaminar el tema para poder encontrar una solución. Claro. No, sí, la verdad es que, ejemplos positivos en el mundo existen. Sí hay países que llevan, bien o mal, la mayoría de los países, vamos a decir, desarrollados, llevan bien o mal la problemática de animales en condición de calle en un nivel de control más o menos eficaz, eficiente. Entonces, pero en ningún país que yo sepa
solamente se logra de una sola forma. Claro, ¿sí? tiene que ser en conjunto. Exacto, ahí debe haber un conjunto de medidas, algunas más populares que otras, que en conjunto pueden llevar la población, más bien no erradicarla tal vez, porque depende de muchas condiciones, pero controlarla. Entonces, lo que hasta ahora ha resultado en mayor efectividad, creo que a nivel mundial, es el enfoque que combina la tenencia responsable de la mascota, es decir, la tenencia responsable que es supervisada por las entidades de gobierno. ¿Sí? ¿Y de qué estamos hablando? La identificación de la mascota, la necesidad de una licencia para tener mascota. Claro, que tengan que pagar. Que tengan que pagar. Que exista un compromiso legal donde te hagan pagar. Claro, es que de por sí, si tú no tienes solvencia para tener un perro, no debes tenerlo. Es la realidad. Es la realidad de la vida. Sí. Pasa lo mismo, si tú no tienes hijos y quieres tenerlo, pero no tienes solvencia, no la debes tener, porque eso es condenarlos a una vida más o menos miserable. Uh-huh. Entonces, con los perros es peor todavía, porque los perros son hijos que nunca crecen. Van a estar dependiendo de ti toda su vida. Exacto. Entonces, si tú no tienes solvencia para afrontar esto, no debes tenerlo. Es así de sencillo. Entonces, y si tú quieres tener 3, 4, 5 perros, que pasa mucho, porque todo el mundo tiene un vecino, todo el mundo tiene un familiar que tiene 15 gatos en casa. Sí. Uh-huh. Y no todos los vecinos o todos los familiares de uno que tiene 15 gatos tiene plata para mantenerlos dignamente. O sea, y no estamos hablando de hacinamiento, que también es un gran problema para las mascotas, sino que también el simple hecho de alimentarlos, darle atención médica necesaria. ¿Sí? Entonces nada de eso es barato, y en algún capítulo podemos hablar realmente qué implica tener económicamente una mascota en una buena condición. Entonces, así que yo sí considero que hacer o crear una necesidad u obligación de tener licencia para tener mascotas en casa, una o las que quieras y puedas pagar, es una parte importante del control de la población de animales callejeros, porque si tú pagas una licencia, tú no lo vas a dejar suelto, y si lo vas a dejar suelto, te van a multar, te va a repercutir. Claro. Entonces, este es un programa. La esterilización de masivo, yo no digo que está mal, pero tiene que tener su objetivo y tiene que tener su control. Entonces, y hay que ser realista, eso no va a resolver la problemática, eso va a ayudar a manejarlo. Entonces, porque claro, para que esos programas funcionen, tú tienes que delimitar tu población, tú tienes que evitar la afluencia de sujetos nuevos en esa población, y luego de esto, cuando tú aseguras esto, tú entras con la esterilización masiva, sabiendo que eso no te va a resolver tampoco una serie de cosas, que no te va a resolver la problemática de la fauna urbana. Sí, porque a todos nos gusta ver los pajaritos cantando en las mañanas afuera de tu ventana. A mí me encanta. Pero entonces ese pajarito y un gato callejero que vive cazando esos pajaritos, Uh-huh. ¿a quién tú le tienes que dar preferencia? Para mí, a ninguno. Todos tienen derecho a la vida. Es un derecho universal. Para mí, todo ser vivo tiene derecho a vivir. ¿Por qué yo tengo que poner la vida de un gato por encima de la vida de ese pajarito, sabiendo que ese gato está alimentándose de esta fauna urbana? Entonces, esto no lo vamos a poder controlar con ningún otro medio que reduciendo la población, en parte por la esterilización masiva, para que la población reduzca naturalmente, y lamentablemente hasta el momento la humanidad no ha inventado otra forma de control de población efectiva que la eutanasia humanitaria. Lamentablemente no. Y en los países desarrollados, en su gran mayoría, tienen los programas de eutanasia humanitaria también. Ese es el ejemplo de Estados Unidos, que en la mayoría de los estados de Estados Unidos la parte de la eutanasia humanitaria es parte de la ley. Que sea más humanitaria que otra en algunas ciudades o estados también es cierto, porque hay gente distinta en todos lados. Claro.
Entonces, y sí hay historias de horror donde la eutanasia humanitaria no era tan humanitaria, eso es cierto, pero eso no significa que toda la eutanasia tiene que ser de una forma no humanitaria. Entonces, y lamentablemente hay perros, hay gatos que nunca en su vida han tenido contacto con un humano, nunca se van a poder adoptar, nunca se van a poder integrar en una familia porque son animales básicamente con su instinto salvaje al tope. Claro. Entonces, lamentablemente hay que adoptar medidas que probablemente no sean de las más populares, pero si se quiere llegar a un punto objetivo de la solución de un problema, hay que tener diferentes enfoques y entre estos, lamentablemente, uno de los enfoques debe ser el control físico de la población. Entonces, hay muchas cosas que se deben hacer y algunas cosas que no se hacen en Panamá porque lamentablemente, y no dejo de insistir, es un tema que ya trascendió un problema de salud pública y se ha convertido en una oportunidad política. Claro. Entonces, pero no tiene que ser así. Considero que eso no tiene que ser así. Así que, si tú me preguntas de la solución, un enfoque integral de diferentes ángulos de vista, respetar a todos, respetar el derecho a la vida de todos, pero sabiendo que lamentablemente toca recurrir a algunas medidas drásticas que no van a ser nunca populares, pero si se quiere resolver el problema, hay que tomar esa decisión. No veo otra forma de momento. Probablemente hay alguien más inteligente que yo, mucha gente más inteligente que yo y que tengan soluciones diferentes, pero creo que por algo hay que empezar. Y si dejamos esto como está ahora, pues en algún momento se nos puede salir de la mano. Esa es mi opinión. Y como siempre digo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pueden odiar lo que yo diga, pero si tienen algo que decir al respecto, pues los comentarios en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, en TikTok, todo eso se vale para comentar, compartir opiniones. Si hay alguien que tenga algo que decir, con mucho gusto lo escuchamos, con mucho gusto y respetando siempre la opinión de cada quien. Sí, realmente estamos abiertos a todo ese tipo de conversaciones, porque yo creo que una de las cosas más importantes para nosotros de este espacio que tenemos aquí no es nada más exponer lo que nosotros pensamos, sino también poder discutir del tema e incluso, ¿por qué no cambiar nuestro punto de vista si fuese el caso? Porque realmente no es tener la razón, sino buscar lo mejor. Recuérdenlo siempre. Exacto. Sí, siempre y cuando sea opinión objetiva y sustentada. Así ¿Por qué no? Uh-huh. Con brazo abierto lo recibimos. Y bueno, en esa nota optimista cerramos esa entrega. Yo creo que hemos hablado bastante de cosas bastante, ¿cómo le llamamos? ¿Polémicas? Polémicas, sí, pero creo que son necesarias de evidenciar. Sí, la verdad es que sí. Es necesario hablar de esos temas, aunque habrá gente que no le gusta escucharlo. Pero yo creo que lo verdaderamente positivo de que podamos compartir nuestras opiniones es que en la discusión nace la verdad. Y entonces, y en pro de que todo eso avance, yo creo que vale la pena tocar esos temas que nadie habla, o por conformidad, por el miedo a tocar opinión que nadie comparte. Fibras sensibles. Fibras sensibles, sí. Fibras que fistulan. Sí. Entonces, pero sí, yo creo que es justo y necesario tocar esos temas para que todos avancemos. Y no es solamente en tema veterinario, ya estamos saliendo a un tema que afecta en muchas facetas y no solamente el bienestar animal, bienestar humano también. Entonces, compartan, opinen, escriban, digan que no tengo razón. Estaríamos gustosos de recibir esas opiniones. Así que con ustedes,
Vet Brunch. Nos vemos en la próxima. Chao.